Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a este canal yo de YouTube, de Facebook también, EMET DAT, cuyo objetivo es el ampliar los horizontes de significatividad de la realidad, ampliar nuestra conciencia, ampliar esos horizontes que nos permitan comprender y explicar eh, todo esto que nos rodea, el mundo físico y también pues los mundos celestiales. El tema de hoy, de este seminario, pues versa sobre la psicología mexica, qué relación guarda, qué parecidos tiene con las formas del pensamiento de la psicología griega, que fue el original, bueno, por la tradición occidental, y también los aportes que nos da el conocimiento del alma en la psicología hebrea. ¿Sí? Son tres puntos, quizás no logremos terminarlo hoy, pero podríamos dejarlo también a una segunda parte. Por lo pronto, pues vamos a invitar a Gaby Cancino que nos comente, nos describa acerca del alma en la tradición hebrea. ¿Sí? Muy interesante las partes que también la conciben y luego vamos a hacer un análisis de la hebrea, griega y mexica. Sí, gracias. Buenos días a todos. Es un gusto tenerlos por acá y que nos sigan a través de estos seminarios que hacemos cada domingo. Y bueno, pues hoy nos toca hablar sobre lo que es el alma. El alma en esta parte lo vamos a tratar, como se dice, alma, neshama, en hebreo, y vamos a ver cómo está conformada esa neshama, cómo está vista desde el judaísmo esta parte del alma. Y bueno, vamos a conocer su estructura, su anatomía, sus partes y cómo hay que desarrollar esta alma para hacerla más intensa, más iluminada. Entonces, empiezo con esta parte cuando dice en Bereshit, en el libro de Génesis, que Dios insufló en un alma en el cuerpo del hombre. ¿Qué nos está diciendo? Que el cuerpo en sí ya estaba formado. Cuando Dios insufla, ¿qué pasa? Da vida. Ahí es cuando da un alma. La pregunta aquí, ¿qué es lo importante? ¿El cuerpo o el alma? ¿Qué es lo más importante? Vamos a ver esta parte, vamos a ponerlo así, el cuerpo como materia, el alma como espiritualidad, que es lo más importante, lo material o lo espiritual. En este caso, visto desde el judaísmo, lo más importante son las dos cosas, es saberlas combinar, tanto lo material como lo espiritual. Lo material, en ejemplo, nuestro cuerpo, hay que cuidar nuestra salud, nuestra belleza, nuestra ropa, nuestro baño, nuestra casa, incluso hasta nuestro coche. También hay que cuidar esta parte de la espiritualidad, como las creencias, la fe, ayudar al prójimo, todas estas buenas cualidades también hay que saberlas combinar las dos. Combinar, se puede decir, como un cielo y una tierra, combinar lo espiritual, lo material, el cuerpo y el alma. Un ejemplo, en la numerología, el número 6 está representado por el número de la materia, ya que todo lo que vemos, todo fue creado en 6 días. En el día 7 Dios descansó. Este día es más espiritual y lo vemos representado que en el día 7 es Shabbat.
Ese día es más espiritual. Hay otras festividades que también componen como el número 7, como los 7 días de Sukkot, o también Pesaj. Esas son las festividades, hay otras. Pero, ¿qué es lo más importante? ¿El número 6 o el número 7? En el judaísmo, el número más bonito que tenemos es el número 13. Este número es una combinación del 6 y del 7. Lo vemos cuando un niño hace su bar mitzvah, es a la edad más o menos de los 13 años. También lo vemos, este número 13 lo vemos representado en la tefilá. Y bueno, pues es esta unión. Lo que queremos llegar es, hay que saber unir nuestro cuerpo y nuestra neshama. ¿Cómo está conformada entonces nuestra neshama? Nuestra neshama está conformada por 5 partes. Estas 5 partes son 3 internas y 2 externas, fuera de nosotros. Las 3 internas, voy a empezar por ahí, que es el nefesh, el ruach y la neshama. Pasaré con el nefesh. El nefesh es la parte más baja del alma y está ubicado en el hígado, en la sangre. ¿Qué quiere decir con eso? Se puede traducir, por así decirlo, como vida, como crecimiento. Es esta parte del alma. Un ejemplo tenemos a las plantas. Las plantas tienen nefesh, tienen vida, crecen. El siguiente nivel del alma es el ruach. El ruach está ubicado en el corazón y es parte del movimiento. Un ejemplo tenemos a los animales. Ellos, aparte de tener nefesh, tienen ruach. El siguiente nivel, que es la neshama está ubicado en el cerebro y, por así decirlo, es esta parte, esa neshama es el razonamiento. Es lo que nos diferencia a nosotros, los seres humanos, de los animales. Por eso tenemos nosotros esa parte de hablar, de comunicarnos, de expresarnos, ese razonamiento. Las otras 2 partes que son externas, que están fuera de nosotros, es la hayá. La hayá se puede decir como en español, esa parte del aura que nos envuelve. Y la yejidá. La yejidá es, por así decirlo, como el cordón umbilical que nos une nosotros con Dios, que es la fuente de esa energía. Y bueno, un ejemplo tenemos como la mamá que está embarazada, está el bebé, que sería todas estas partes internas de la neshama. La placenta sería la hayá, porque está envolviendo. Y el cordón umbilical sería la yejida, lo que está uniendo con la madre. Entonces, estas partes internas que acabamos de decir, que se encuentra nuestra alma, que está en el hígado, en el corazón y en el cerebro. En hebreo se dice hígado kabed, corazón lev y cerebro moab, que si nosotros agarramos sus iniciales nos dan melech. Las otras 2 partes externas, que es la hayá y la yejida, agarramos sus iniciales y es hay. Tenemos melech, hay. Una parte de lo que es el sidur, cuando nosotros nos levantamos, aquí tenemos un pequeño, este es el sidur para los niños, es un ejemplo, les dejo aquí un pequeño ejemplo. Cuando una persona, un judío, se levanta, la primera oración que debe de decir es Moda ani lefaneja, melech hay.
hasta ahí me voy a quedar, se los voy a poner, tanto como para niño como para niña, Melejai. ¿Qué es lo que estamos agradeciendo aquí? Estamos agradeciendo a Dios que nos devolvió nuestra alma con compasión. Está ahí. Cuando yo digo Moda Ani Lefaneja Melech, estoy agarrando las iniciales de Moab, Lev y Kabed, que es el cerebro, el corazón y el hígado. Melech, Jai, junto con la Jaya y la Yejida, esas dos partes de nuestra alma, tanto interna como externa, estamos agradeciendo cuando nos levantamos, son nuestras primeras palabras que decimos. Entonces, a todo esto, todo lo que nosotros hacemos se divide en tres partes. Una de ellas es la Mahshava, el Dibur y el Masé. ¿Qué quiere decir esto? La Mahshava es el pensamiento, el Dibur, que es el habla, y el Masé, que es la acción. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar nuestra alma? La vamos a desarrollar a través de las acciones. Las acciones va a ir asociada con el Nefesh. Es decir, si yo ayudo al prójimo, mi Nefesh se va a elevar. Ahora, el Dibur, que es el habla, va a ir asociado con el Ruach. Si yo digo verajá, digo palabras de aliento, consejos, esta parte del habla, esta parte del ruach de mi alma se va también a elevar. Ahora, ¿qué pasa con la mahshava, que es el pensamiento? Ahí yo voy a desarrollar mi neshama. Es decir, si yo tengo pensamientos puros, limpios, mi neshama se eleva. Un ejemplo que lo tenemos aquí es en esta parte de las misbot, de los mandamientos. En los hombres se ponen unos tefilim. Ellos, ¿qué están haciendo? La acción de ponérselos, que es el masé, el dibur al decir la veraja y al poder concentrarse, la mahshava, al poder concentrarse para decir la bendición. Eso es en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, por ejemplo, en Shabbat se encienden las velas. La acción aquí es encender las velas, decir la verajá y concentrarse también para decir esta parte. Aquí en este ejemplo tan pequeño estamos elevando tanto el nefesh, el ruach y la neshama. Aquí estamos desarrollando, estamos elevando nuestra alma. Ahora, caso contrario, ¿cómo se daña esa neshama? Si el nefesh está asociado con la acción, yo lo voy a dañar con las malas acciones. Todo lo mal que yo haga, que yo realice, se daña mi nefesh. El ruach que está asociado con el hablar, ¿cómo la voy a dañar? Con el lashon hara, todo lo mal que yo hable. ¿Cómo voy a dañar mi neshama? Con pensamientos malos, pensamientos no puros. Ajá. Entonces, para poder nosotros detectar todas estas señales, porque Dios nos manda muchas señales para que nosotros podamos reparar nuestra alma. Un ejemplo de señales que nos manda Dios, a lo mejor si a mí me roban o me lastiman físicamente, esto está con la acción, está con el nefesh. Yo tengo que reparar mi nefesh, por así decirlo. Otro caso, si yo escucho que hablaron mal de mí, entonces yo tengo que reparar mi ruach, tengo que reparar
todo lo que yo esté también hablando. Y por último, si yo si yo escucho que alguien está pensando mal de mí, me está dando alusión a que también tengo que reparar mi neshama junto con los pensamientos, la mahshava. La pregunta aquí, ¿qué es lo más difícil de desarrollar de estas tres partes de nuestra alma? ¿Qué es lo más difícil? ¿El ruach, la neshama o el nefesh? En este caso, lo más difícil para poder desarrollar es la neshama. Tener ese control en la mente es lo más complicado, pero no imposible. Entonces, como conclusión, ¿quién soy? ¿Y de qué estoy compuesta? Esto hay que preguntarnos porque esto nos va a dar una calidad de vida fantástica y comprender mucho mejor nuestro objetivo en la vida. Es decir, no dejarnos llevar por lo material. Porque si esto material, si le damos más placer al cuerpo, más esta parte más de deseos, más de ambiciones también, es lo que el cuerpo busca. Si nosotros alimentamos más al cuerpo y nuestra neshama la dejamos a un lado, no vamos a poder desarrollarnos como quisiéramos. Esta es una parte. Entonces, si nosotros le damos le damos esta parte más importante a la neshama, podemos controlar todos estos impulsos que nos llevan a que, pues no seamos buenas personas, o a lo mejor a no tener éxito, o a no poder descubrir nuestra misión en la vida. Pues bueno, esta fue la parte a grandes rasgos, lo que es la estructura del alma. Y pues bueno, muchas gracias por estar aquí en los seminarios y seguimos con la parte del profesor Cancino, que nos va a hablar sobre también lo del alma, pero en las culturas. Muchas gracias. 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 Gracias, Gaby. Vamos a dejar las preguntas para el final. Vamos a pasar al tema de la psicología mexica y la griega, porque lo importante de este punto también es recuperar el sentido de la cultura mexica y su relación con los elementos teóricos metodológicos provenientes de la cultura occidental, griega, latina y europea moderna, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha negado o nos hemos negado mucho el conocimiento de nuestra propia cultura prehispánica, al grado de que algunos niegan la posibilidad de una filosofía náhuatl. Sin embargo, pues los patrones, los cánones occidentales, europeos, pues han predominado, y de esa manera, pues la única, parecer, filosofía y la raíz filosófica es la griega. Pues bien, a considerar por qué no nos queremos quedar en ese plano de la negación de la cultura mexica. ¿Por qué razón? Porque siempre ha existido desde el siglo XVIII algunos antiamericanistas, por ejemplo, el conde de Buffon y otros, que escribieron acerca de los monstruos del Nuevo Mundo, ¿sí? Y diciendo, miren cómo en este Nuevo Mundo pues no hay animales gigantes, elefantes, camellos, jirafas, ¿no? Es que el conde de Buffon, yo creo que nunca se dio una vuelta por estos lados. Y sí, pues decían los indios no saben contar más que hasta 3, y hasta ahí ya no les da más.
¿verdad? Creo que el desconocimiento del calendario azteca es muy claro. Bueno, bueno, entonces, por esta razón, en primer lugar, abordaremos desde el lado antropológico el concepto del hombre y la cultura náhuatl y su relación con la cultura antigua griega. Luego trataremos sobre los centros anímicos y las funciones psicológicas en la psicología de los nahuas y en la psicología de Occidente. En el tercer momento abordaremos el tema de las entidades anímicas, su origen, funciones, su naturaleza, y en especial el tonali, el toyolia y el ijiyota. Y por último, una reflexión que va sobre los dos conceptos fundamentales también en la cultura tolteca, que sería tonal y nahual. ¿Sí? Esto es lo que tenemos. En primer lugar, pues trataremos el hombre. ¿Quién es o cómo se le llama hombre náhuatl? Tlacal. ¿Sí? Tlacal y en el griego, antropos. Antropos sabemos, por ejemplo, que significa hombre, pero en su sentido o en su significado más extenso, antropos es aquel que mira lo que una vez vio. Dos funciones cognitivas muy específicas, ver y mirar, que no son exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero aquí lo que me interesa es Tlacal. Tlacal hace recordar el nombre de aquel azteca entre los aztecas que escribió Manuel Velasco Piña, un libro muy bonito que se llama Tlacael, el azteca entre los aztecas, muy recomendado. ¿Eh? Bueno, pues Tlacal es o significa el disminuido. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué sería que esto el disminuido? Pues es algo desconcertante, ya que significa esto, disminuido, el segundo, el que está detrás, consejero de los Tlatoanis. Bueno, pero fíjense que de acuerdo al Popol Vuh, hay una nota muy importante, muy interesante, donde existe un mito en el que se muestra cómo los primeros padres fueron reducidos en sus capacidades para impedir que en sus grandezas se equipararan a la de los dioses. ¿Sí? Es también pues un pasaje parecido en el Génesis Bereshit de la Biblia, donde dice que después del pecado de Adán y Eva, el Todopoderoso puso un ángel con una espada flameante en el camino que conduce al árbol de la vida, diciendo, no sea que ahora el hombre que sabe el bien y el mal extienda su mano y viva para siempre, como los dioses. Hay un parecido en esta parte. ¿Sí? Bien, pero también hay que considerar la palabra persona en náhuatl, ¿sí? Que es también muy, muy interesante. Y esto en náhuatl se le dice in ixtli in yolotl, que significa in ixtli, mirada, ojo, mirada, y yolot, corazón. Refleja el concepto del hombre como rostro y corazón, no solo como rostro. ¿Por qué? Porque en el griego sí aparece la palabra también rostro como prosopón, que también será persona. Persona igual a prosopón, y prosopón tiene el significado de rostro, y sobre todo hay que ver la etimología pro, que quiere decir a favor de esa proposición, y opsis, mirar. ¿Sí? Entonces también el rostro de aquel que me mira, como decía Levinas, que me demanda, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la cultura mexica encontramos que además de ser solo la mirada, también es el corazón.
que va a tener una función muy importante en todo el conocimiento. Bueno, y entonces, in x clic, x ojo, mirada, tololot también se le llama en el náhuatl, x. De ahí que muchas palabras deriven o vengan de esta raíz x, mirada. Es el ojo, la mirada, el rostro. Pero aquí hay algo interesantísimo que a mí me impresionó mucho, que es X, mirar. ¿Y qué significa mirar? Eh, Recomiendo consultar el libro de Cuerpo e Ideología del desaparecido Alfredo López Austin, a quien en esta mañana recordamos. Tendrá aproximadamente un poquito más de un mes de fallecido, gran historiador, antropólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, y sea un homenaje todo esto que estamos recordando sobre él, porque de este libro de Cuerpo e Ideología de López Austin, editado por la UNAM, 1980, pues mucho hemos rescatado acerca de esta concepción de los centros anímicos, ¿sí? Y tratar de traducirlos, verlos a través de la psicología, eh, específicamente griega. Bien, entonces, X, consultando el segundo volumen de estos dos libros, que es Cuerpo e Ideología, aparece el significado de X. X, ojo, mirada. Pero su significado va más allá, es decir, que tiene otra parte importante, que es hic, X y C. Son como dos tipos de miradas. Hic, hic. Y este hic es precisamente el ombligo, ¿sí? Y el ombligo era considerado como el centro de la dignidad del hombre náhuatl, ¿sí? Es decir, que si alguna persona de los antiguos mexicanos náhuatl, pues alguien le jugaba el ombligo, perdía su dignidad. Pero lo interesante es que nos encontramos con esta palabra hic en la palabra México, ¿verdad? Que sabemos muy bien de sus raíces, mezclí, luna, también hic, ombligo, y la terminación cólugar. Entonces, ¿qué significa el hic? Centro de la dignidad. En su sentido más extenso es lo que puede mirar hacia adentro. X mira hacia afuera, pero hic mira hacia adentro. Entonces, pues aquí recordamos mucho acerca de los significados de la palabra México, quizás un mantra, quizás pronunciado por primera vez por Quetzalcóatl. Era algo que no se decía, solamente los grandes sacerdotes podrían decir México, ¿sí? Pues es un mantra. Entonces, pues decimos México quiere decir el ombligo de la luna, ¿sí? O el centro del lago de la luna, o en otras interpretaciones es el ombligo del conejo de la luna. Bueno, pues muchos nos quedamos con Mextli, luna, hic, ombligo, ¿sí? El ombligo de la luna. Pero al parecer esto a mí me gusta y lo he difundido un poco más, decir México también quiere decir, aparte del ombligo de la luna, México. Mira, voltea la mirada hacia ti, hacia adentro, ¿sí? Vuélvete a mirar, reconócete. ¿Por qué?
porque siempre has mirado hacia afuera y has imitado. Y primero imitaste a los españoles, luego a los norteamericanos, a los franceses, a Francia y luego a Norteamérica y ahora por todo el mundo, ¿verdad? ¿Cuándo te has mirado a ti mismo? Cuando la palabra parece que está ahí sonando, ¿verdad? Eh, por eso quizás también podríamos decir, bueno, mexica. ¿Qué quiere decir mexica? Hijo de Meji o Mexi o Huitzilopochtli. Palabras muy, muy importantes que debemos reconsiderar también para volver a resignificar nuestra cultura mexica y respetarla. Por esta razón, ir a los centros anímicos, dificultad muy seria es comprender, pues, sí, la magnitud de la semántica del náhuatl y equipararla en términos griegos, pues todavía peor. Pues no sabemos muy bien, no tenemos todos los elementos para decir ánima, centros anímicos en náhuatl. Pues no, ¿verdad? Porque ánima tendría otra de las palabras que designan alma en latín, igual que psique en griego, que significa vida, principio de vida material, ¿sí? Y también tenemos la que nos mencionó hace un momento Gaby, nefesh en el hebreo, que también significará vida, como principio de vida material. Entonces tenemos esas tres. Entonces sí que lo tenemos que traducir y pensar desde esa manera, ¿no? Por eso la dificultad. Quizás por esta razón Alfredo López Austin escribió los dos tomos. Cuerpo e ideología, en el primero trata acerca de todas las cuestiones referentes al cuerpo y en el segundo tomo, pues todas las cuestiones referentes a las palabras en náhuatl y su significado sobre esas palabras del cuerpo. Bueno, por eso es difícil, ¿no? Decir sí que ánima en latín nos lleva a comprender exactamente el pensamiento de los nahuas en torno a la psique o alma. Veremos el análisis filológico. Para iniciar, pues, esta reflexión, la palabra griega psique tiene significado de vida, que ya dijimos, como principio de vida material. Ánima tal vez refleja mejor el sentido semántico de la vida, como vida almática, y no solamente como vida bios, que sería biológica o del cuerpo. Recordemos entonces que en el griego también aparecerán tres dimensiones, la parte física, biológica, la vida sería bios, la parte o la dimensión psíquica, que sería vida, principio de vida material, psique como vida, y la parte metafísica espiritual, que la palabra es hoy, vida eterna. Para el náhuatl se tiene la palabra teyolia, donde yolia significa vividor, ¿sí? Bien proviene de yolot, corazón, otra. Y yolia, ambos derivan de yol, que significa vida. Entonces tenemos en el griego psique, principio de vida material, igual en nefesh, en el hebreo, sobre todo, y yolia, yol, vida, de yolia, como lo más cercano a poder hablar del alma en el pensamiento prehispánico. En cuanto al análisis de estos conceptos, pues parece haber mucha confluencia, ¿verdad? En estos conceptos. Como bien dice Alfredo López Austin, su libro ya citado, Cuerpo e Ideología, un centro anímico se define como la parte del organismo humano en la que se supone existen una concentración de fuerzas anímicas, de sustancias vitales
y en las que se generan los impulsos básicos de dirección de los procesos que dan vida y movimiento al organismo y permiten la realización de las funciones psíquicas. La energía anímica que se supone reside en los centros anímicos es concebida como una unidad estructurada, con capacidad de independencia en ciertas condiciones del sitio orgánico en el que se ubica. Las fuerzas anímicas, o a las que hace pues esta mención Alfredo López Austin, deja ver que se trata de una psicología dinámica. Esto es sorprendente. Existía una psicología dinámica prehispánica. Esto puede ser sorpresa para muchos psicólogos, y no solo de México, de todos lados, en la que existen las funciones de conocimiento, tendencia, afección. Entonces, pues nada le está pidiendo a la psicología dinámica, por ejemplo, la gran teoría de Sigmund Freud, ¿verdad? Psicoanálisis. Por ejemplo, en la concepción griega, en el hombre se encuentran tres dimensiones, el cuerpo o el soma. Esto es también muy interesante porque soma en griego significa la expresión o el significado del alma. ¿Sí? Esto habría que considerar, porque cuando la pregunta que hizo Gaby, ¿qué es más, el cuerpo o el alma? Pues algunos dijeron el alma, y de esta manera podríamos decir, es que el cuerpo es el reflejo del alma, entonces el cuerpo, por lo tanto, es también alma. ¿Sí? La expresión o el significado del alma, eso significa cuerpo, soma. ¿Sí? El espíritu será el neuma, aire, soplo. Y aquí hay una parte que está relacionada con el ruach. Habría que ver ruach, la segunda instancia del alma, según la cultura hebrea, se localiza en la parte emocional, corazón, en la palabra, la voz, sobre todo. ¿Sí? La voz tiene que ver con el aire, eso es lo importante. Bien, entonces el neuma, el espíritu, pero en este caso el neuma en griego es una entidad metafísica, ¿sí? O sea, no hay relación de tiempo y espacio. Esa es una cuestión muy importante a considerar. Entonces, ya la tradición griega decía desde Aristóteles y antes Platón, Aristóteles, la existencia del alma vegetativa, del alma sensitiva y del alma intelectiva, ¿verdad? Común a todo ser viviente, la vegetativa, sensitiva, animales y hombres, y el alma intelectiva propia del hombre. Bueno, y también tenemos sus correspondencias orgánicas, que las va a mencionar sobre todo más Platón, donde nos habla del alma concupiscente, irascible y racional, localizadas en el abdomen, hígado, tórax, corazón y cerebro, respectivamente, de acuerdo con esto con Platón, ¿verdad? Entonces, el alma concupiscente, irascible y racional. Y volvemos esta vez otra vez a estas palabras griegas y las hebreas que ya mencionó Gaby, ¿verdad? Sobre cabeza, corazón, hígado. Entonces es importante que aparecen otra vez en las tres culturas. En el náhuatl serían entonces las palabras cabeza, cua, cuautli, también yolot, corazón, y gilyot, hígado.
¿Por qué es importante estos tres centros anímicos tan importantes, tan interesantes, no? Porque pues, es precisamente que si solo lo dejamos al pensamiento dual, cuerpo y alma, pues no tiene la función completa. Necesitamos la tercera. De esta manera, consideramos el ojo ve, de acuerdo al significado de antropos, ¿verdad? Griego, el que mira lo que una vez vio. El ojo ve, el alma mira, pero el espíritu intuye. Entonces, cuando en la Edad Moderna, la filosofía cartesiana, desaparece el espíritu, pues queda incompleto. Cuerpo y alma es el dualismo cartesiano, en la base de la psicología occidental. Sin embargo, ahora que se empieza a recuperar el espíritu, y entonces vemos, sí está la intuición del ojo. Mira, ve, el alma mira y el espíritu intuye. Bueno, entonces aquí tenemos en la psicología mexica, están los tres, ¿verdad? Yolot, corazón, y Yol, hígado, Qua, Cuait, Qua, cabeza, y otros centros de menor importancia, como ya mencionamos, que es el JIC, que no es de menor importancia, porque es muy importante, es el centro de la dignidad, la parte ética, o el nivel superior de orientación de la personalidad del hombre, que no aparece tan claro en esta especificación o en una taxonomía griega. Sin embargo, no hay que descuidar que, pues desde Platón, Aristóteles y toda la ética que se deriva, pues va a tratar sobre este aspecto, ¿verdad? Sobre todo las tres éticas de Aristóteles, que tenemos la ética nicomaquea, la ética eudemia y la gran ética. También importantes, pero aquí ya lo tenían muy presente, el ombligo, ¿sí? Centro de la dignidad, el que ya mencionamos, Ix, la mirada, otro muy importante, y otro también será Nakas, el oído. Bueno, entonces vamos a Yolo, el corazón, como el principal centro anímico que cubre el conocimiento, la tendencia y la afección, la memoria, hábito, afición, voluntad y emoción. El corazón, de acuerdo pues a López Austin, era concebido como un órgano alterable para bien o para mal. Del exterior lo modificaban el tiempo, por las ofensas, los hechizos, la esclavitud del interior, el ejercicio de las facultades mentales, la ira y los pecados. Por ejemplo, el torcimiento del órgano provocaba enfermedades como locura, maldad, amnesia, ira, transgresión a las normas sociales. Parte interesante del corazón. Ahorita vamos a ampliar la del conocimiento. El hígado, también, porque decíamos, no pueden haber solamente dos, sino tres. Es como la corriente eléctrica. Tenemos una corriente eléctrica donde hay un polo positivo y un polo negativo. ¿Eso es suficiente? No. Lo importante es la resistencia, ¿sí? Aquí tenemos polo positivo, polo negativo, y hay una lámpara encendida que tiene una resistencia. El hígado viene siendo la lámpara, la resistencia, ¿verdad? El corazón y el cerebro, o bien la cabeza, serían los otros dos, los dos polos positivos negativos. A ver, entonces el hígado, il y yol. Y aquí se concentran los campos de vitalidad, afección, en los órganos donde surge la energía necesaria para hacer de la persona un individuo brioso, esforzado, valiente, y proporciona alegría, tranquilidad, pero igual puede venir la pena, la aflicción, la ira, aborrecimiento o pereza.
Tercer elemento centro anímico, la cabeza, Hua. Aquí atribuyen los nahuas al pensamiento, pero como resultado de la actividad de Yolo, o corazón. Como dice un dicho náhuatl, que esto ha sido muy discutido. ¿Con qué pensamos? Pues Occidente pensamos con la cabeza, ¿verdad? Cuando Carlos Gustavo Jung conocía a los indios pueblos de Nuevo México, les preguntaba y ellos decían, oiga, ¿y ustedes cómo piensan? ¿Con qué piensan? Con el corazón, decían ellos, ¿sí? Y decía Jung, tienen una gran intuición, ¿sí? Dicen los americanos que ellos piensan con la cabeza. Es que están bastante locos, ¿sí? ¿Sí? Bueno, y quizás el pensamiento que traemos en los paradigmas es que siempre nos han enseñado en la escuela y por todos lados, ¿verdad? Que pensamos con la cabeza. Pero fíjese qué sentido tenía para el hombre prehispánico. Sí, en la cabeza se atribuían los nahuas al pensamiento, pero como resultado de la actividad del corazón. O como dice un dicho náhuatl, uno piensa en su corazón y llega a la mente. Los pensamientos están en la cabeza. Pensamos con la cabeza del corazón. ¿Sí? Qué interesante. En la especificación que hace Gaby está, por ejemplo, Nefesh localizado en el hígado. Ruach, que significaría, si lo traducimos la palabra del hebreo castellano, espíritu, ¿sí? Pero recordad que espíritu es latino, espíritu, y neuma en el griego. Entonces, está localizado en el corazón. Y la neshama, que sería la parte superior, el alma superior, está localizado en el cerebro y específicamente el neocórtex. ¿Sí? Igual podemos hacer esta división que ahora está tan de moda la neurociencia con el cerebro reptil, el cerebro, el sistema límbico emocional y el neocórtex racional. Entonces, pues tenemos que sí será esto, efectivamente, en el corazón se gesta el pensamiento que se expresa y se refleja en la cabeza, digamos, en el cerebro. Pero en todas las partes, y aquí es toda una discusión, un análisis que llevaría quizás mucho tiempo, ¿no? Pero nos quedamos con esto. Uno piensa en su corazón y este pensamiento del corazón llega a la cabeza, ahí se expresa, ahí se refleja. ¿Sí? Entonces regresemos a X, mirada, ojo, la percepción. Otra vez diríamos, el hombre es aquel que mira lo que una vez vio. ¿Sí? Esto es la percepción. El hombre es un ser eminentemente estético, de acuerdo a esto. Estético, ¿por qué? Porque la palabra estética deriva de aistesis, griego, que significa sensación, percepción. El hombre es el contemplador, ¿sí? El que admira, contempla lo bello, ¿sí? Entonces, en el Ixtli, la percepción, se registra la conciencia en su máximo nivel en la cultura náhuatl como intuición. La palabra ixcuitia, por ejemplo, ixcuitia, esto significa educar, educación. Entonces se puede ver el libro de Alfredo López Austin sobre la educación prehispánica. Educar, ixcuitia, educar, significa esto.
que la gente adquiere poder de percepción. Esto es lo que debería estar mucho en la educación, que aprendamos sobre todo a mirar y a intuir, ¿sí? No solo a ver.